Seres humanos que vean esto, sean bienvenidos a una entrega de la sección Aprendiendo en Misanthrope Studios. Y bueno, el tema de hoy es falacias lógicas. Recordemos que una falacia es un tipo de argumentación que pretende convencer de la verdad de una cierta idea, posición o postura. Es un argumento inválido que puede ser psicológicamente persuasivo. Tiene apariencia de ser válido y sólido, pero no lo es, ya que al analizarlo detenidamente podemos ver que viola alguna regla lógica. Y la falacia que veremos hoy es la falacia de pregunta compleja. La falacia de pregunta compleja es una falacia que consiste en formular una pregunta de tal manera que se presupone la verdad de una conclusión que está implícita en la pregunta. Si se hace una pregunta con seriedad, aunque sea de forma retórica, el interlocutor puede conseguir su propósito de hacer que alguien acepte una proposición dudosa. El objetivo de la falacia es lograr la aceptación de la verdad de ciertas proposiciones sin tener que argumentar. No son preguntas simples a las que se pueda responder con sí o no. Las preguntas complejas suponen que se ha dado ya una respuesta definida a una pregunta previa que en realidad no ha sido formulada. Es decir, que si se contesta con sí o no a estas preguntas tramposas, esto tiene el efecto negativo de ratificar o confirmar la respuesta a una pregunta no formulada. Una pregunta compleja no debe ser respondida con sí o no, porque no es una pregunta única o sencilla, sino una pregunta en la que hay varias preguntas adicionales ocultas o entrelazadas. La falacia de pregunta compleja es utilizada a menudo en programas de televisión, en formato de opinión, en los editoriales de periódicos, obviamente en el periodismo sensacionalista y amarillista. También la pueden utilizar los abogados para plantear preguntas complejas a un testigo y así acusarlo o confundirlo durante un juicio. La falacia se comete cuando no se percibe la pluralidad de las preguntas y se exige o se da una respuesta única a una pregunta que, como dijimos anteriormente, trae entrelazadas otras preguntas que no se hacen de modo explícito. Por ejemplo, tengan en cuenta las siguientes situaciones. Bien, señor Stark, los datos parecen indicar que sus ventas se incrementaron como resultado de la publicidad tendenciosa. ¿No es así? No. Pero entonces, usted admite que su publicidad es tendenciosa. Dígame, ¿cuánto tiempo ha estado incurriendo en este tipo de prácticas? ¿Y usted ya dejó de hacer trampa en los exámenes? Rogers, tiempo sin verlo, hombre. Siglos sin saber de usted. Oiga, una pregunta, ¿usted todavía le sigue pegando a su esposa? Otros ejemplos pueden ser los periodistas. Si le preguntan a un político, por ejemplo un presidente, cosas como: señor presidente, ¿qué cree que van a pensar los ciudadanos de su desastrosa gestión? O cuando un periodista quiere acusar sin ningún tipo de prueba a un político como un presidente de alguna cosa, puede escribir una columna de opinión y titularla algo así como: la adicción al alcohol del presidente preocupa al país, debería ingresar a Alcohólicos Anónimos, cosas de ese estilo. O también los periodistas, cuando están entrevistando a un político que no les agrada, pueden preguntarle cosas bien horribles, y una de ellas es una pregunta compleja del tipo: ¿usted por qué odia al país? Y bueno, hablando de periodistas y hablando de políticos, solemos colocar un ejemplo captado en redes sociales de alguna falacia. Y la imagen que verán a continuación es un ejemplo bien curioso de pregunta compleja hallado en las redes sociales. La imagen, por favor.
Llama la atención la cantidad de jóvenes que dicen no querer tener hijos. ¿Tan fea les resulta la vida que no quieren regalarle la oportunidad de vivir a otros? Y ustedes se preguntarán por qué hay falacia en este comentario que hallamos en las redes. Bueno, es porque la persona que hizo este comentario presupone que aquellas personas que han decidido no tener hijos encuentran la vida desagradable y fea y que no quieren regalar la oportunidad de vivir a quien no ha nacido. En este último punto de regalar una oportunidad de vivir a quien no ha nacido, surge un absurdo, pues sugiere una víctima concreta de la decisión de no tener hijos, pero esa víctima no existe. Y bueno, para evitar la falacia de pregunta compleja, lo más inteligente es analizar la pregunta y sus componentes, pues puede ocurrir que cuando la pregunta implícita es respondida de manera correcta, la pregunta explícita simplemente se diluye. Es decir, que si alguien le pregunta cosas como ¿y ya dejó de hacer trampa en los exámenes? Usted simplemente puede responder es que yo nunca he hecho trampa en los exámenes, y así la pregunta queda diluida. Un ejemplo bien gracioso de alguien que cayó en una pregunta compleja me sucedió viendo las redes sociales, y es que yo seguía a alguien, una chica, que dejó el típico sticker de hazme una pregunta, y un tipo bien agresivo le preguntó: yo no entiendo qué tipo de carro debe tener uno para salir contigo. Y la chica, en vez de responder es que no debe tener carro, respondió el modelo de carro no me importa. Y entonces ahí dio a entender que alguien debía tener carro para que ella le hiciera caso, cuando la intención de la chica era todo lo contrario. Y entonces el tipo que le publicó esa pregunta en el sticker de preguntas, pues hizo que la chica cayera redondita en una pregunta compleja. En este caso, la chica no respondió a la pregunta implícita y cayó. Entonces, recuerden que la falacia de pregunta compleja se produce al formular una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o aceptado por todos los participantes en una discusión o debate, que se suele utilizar en política para desacreditar a ciertas personas que no son del agrado de algunos. También se suele usar en encuestas de opinión para amañar los resultados y hacerle creer a las personas que un buen grupo de gente sostiene una opinión cuando realmente no es así, en el periodismo amarillista para hacer acusaciones y en la publicidad engañosa para vender productos que no necesariamente son tan buenos como la misma publicidad lo sugiere. Así que la falacia de pregunta compleja se puede evitar cuando analizamos con cuidado las preguntas que se nos formulan en medio de un debate o discusión. Y claro, es importante que la gente aprenda a darse cuenta de cuando alguien intenta colarle este tipo de trampillas, porque es peligroso aceptar afirmaciones dudosas, ocultas en preguntas legítimas o aparentemente legítimas. Si ustedes tienen la suficiente cabeza fría y pensamiento crítico para analizar cuando alguien suelta una de estas preguntas, van a ser más difíciles de engañar. Y como siempre decimos por aquí, cuanto más difícil de engañar es una persona, mejor. Porque o no compra basura o no acepta ideas bobas o teorías de conspiración o discursos peligrosos. Y eso siempre es bueno. Y bueno, así concluye otra entrega de la frutifantástica, mega sensacional y super duper divertida sección a la que hemos decidido llamar Aprendiendo en Misanthroc Studios. Y así concluye otro horrible video más.